siguiente conferencia se llama Threat Hunting, capturando a los actores de amenazas antes de que ataquen. Entramos al tema ciberseguridad con Diego Montenegro, Senior Technical Consultant en Cybersecurity de la empresa ManageEngine. Diego es ingeniero electrónico con especialización en seguridad informática, cuenta con 11 años de experiencia en el área de networking y ciberseguridad, donde se ha desempeñado en cargos como administrador de herramientas de seguridad y arquitecto de soluciones. Diego, bienvenido. Gracias una vez más por acompañarnos en el Tech Day. Tu espacio con tu audiencia. Hola, muchas gracias. Adelante. Bienvenido. Gracias. Hola, muy buenos días para todos. En primer lugar, muchas gracias por permitirnos estar acá. Yo soy Diego Montenegro, hago parte del equipo de consultores especialistas en ciberseguridad para una marca llamada ManageEngine, donde tenemos un stand afuera. Pueden en cualquier momento pasar y podemos hablar un poquito de nuestro portafolio. Bien, aquí vamos a hablar un poco de seguridad y de lo que significa una de las tantas ramas y tantas actividades y tantos procedimientos que se hacen en lo que es el universo entero de seguridad informática. Aquí vamos a hablar un poquito del threat hunting, de cómo cazar amenazas, de cómo nosotros podemos ir a buscarlas antes de que nos busquen a nosotros. Entonces, aquí primero que todo nosotros en seguridad informática, siempre cuando hablamos de eso, siempre estamos hablando de un conjunto de actividades que nos ayudan a prevenir todo lo que ustedes ven ahí. Entonces siempre tenemos protocolos, compliance, actividades, concientización de todo lo que es seguridad informática. Pero realmente hay algo que nosotros no estamos pensando cuando nos decidimos a cuidarnos en nuestra infraestructura, y es todo el tema de los malos hábitos de uso. Cuando pensamos en seguridad informática siempre estamos pensando en el malware, en el ransomware, en el ataque cibernético, en todo lo amarillismo que nos vende la prensa. ¿Qué es lo que pasa? Sí, es cierto, hay que prestarle atención a eso. Pero hay algo que hay que prestarle atención primero, siempre en seguridad informática, y es desde adentro. Yo siempre digo que la seguridad se debe cuidar desde adentro de la organización hacia afuera, no desde afuera. No debo empezar a conocer o a protegerme de algo que no conozco, primero de los que conozco. Entonces, los malos hábitos de uso es muy común en una organización. Mientras ustedes están acá en esta charla, en las charlas que vienen posterior a la mía, si ustedes son administradores de seguridad, ustedes son administradores de networking, saben ustedes, por ejemplo, a qué servidores de su organización están entrando, qué están haciendo, qué están modificando, qué están creando en esos dispositivos, si realmente son las personas idóneas entrando a los dispositivos idóneos. Entonces, si no tenemos una visibilidad de mi organización, es muy difícil poder controlar esos malos hábitos de uso. Entonces, siempre es importante, y cuando yo voy a decir, llego a mi organización y digo, bueno, voy a implantar algo de seguridad, algo novedoso, algo diferente, yo primero tengo que conocer mi red. Entonces, primero tengo que empezar a mirar, bueno, ¿quién ingresó a qué? Es lo primero que yo debo hacer. Entonces, tener algo que me diga, en estos servidores Windows están entrando ciertas personas, dispositivos críticos. En estos switch, en estos firewalls, servidores Linux, lo que sea, están entrando. Debo empezar a mirar eso. Ahí no estamos hablando de ataques ni de malware ni nada de eso. Empezar a conocer cómo funciona mi organización. ¿Cuándo ingresan? ¿A dónde ingresan? ¿Qué es lo que hacen ahí? Entonces, empecemos a ver eso, que cuando ustedes empiecen a ver todas esas transacciones, ahí van a empezar a mirar y van a empezar a decir, este sujeto, ¿qué hace conectado acá? Este señor, ¿por qué entró hasta ahora acá? Empiezan ustedes a sacar las mismas conclusiones de cosas que realmente no deben estar pasando. Entonces, ahí empezamos a ver ese mal hábito de uso de las herramientas, porque a nosotros, sobre todo los latinos, nos gusta abusar de nuestros privilegios cuando nos dan en nuestra organización. Nos dan un usuario poderoso, hacemos hartas cosas, hacemos cosas que de pronto no debemos hacer. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a definir y empezamos a ver esos malos hábitos de uso. Es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer en seguridad. Ahora, primero que todo, el tema de la ciberseguridad como cultura es algo importante que yo siempre resalto, y a veces es como un paréntesis que yo hago, y es la concienciación desde casa, ¿no? Desde casa con los niños, enseñándoles lo que es seguridad y lo que es la protección de las contraseñas. Lo que siempre yo les digo a todos, y es
tomemos la ciberseguridad no como el área de ciberseguridad, que es el que se encarga de protegernos, sino más bien la ciberseguridad de todos. Entonces, todos manejemos lo que es la ciberseguridad. Ahora, las tareas de seguridad que normalmente hacemos y que conocemos y que seguimos haciendo es todo el tema del Security Operations Center, donde tenemos un ojo muy grande viendo todo lo que pasa en mi organización, todo lo que está pasando en él, donde supervisa, detecta, analiza, responde, todo lo que son incidentes de seguridad. Y eso lo venimos haciendo y eso no es algo malo, no es algo bueno, es simplemente algo que nosotros hacemos como una respuesta a incidentes. Como esperar, voy a esperar a ver qué malo me llega a mi organización para poder hacer algo. Entonces ahí es donde viene lo que es la caza de amenazas, el threat hunting. El threat hunting no es un appliance, no es un software, no es un licenciamiento, simplemente es un conjunto de actividades de poder hacer seguridad informática de otra forma. Entonces, el threat hunting, según el vasto mundo del internet, realmente es ir a buscar algo que no se me ha perdido, como decimos por ahí. Es ir a buscar amenazas donde yo no veo amenazas. Es ir a buscar a la red algo, algún indicio, algo que puede convertirse en una amenaza potencial. Realmente el threat hunting es poder utilizar un conjunto de actividades donde yo busco cosas. ¿Qué voy a buscar? No lo sé. No sé si voy a encontrar algo. Simplemente voy a ir a la red a empezar a buscar cosas que a mí me parecen sospechosas. Siempre antes de un ataque informático, de un malware, de un insider, siempre hay movimientos extraños. Siempre hay movimientos sospechosos. Entonces ahí es donde nosotros debemos empezar a detectar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la seguridad tradicional? Siempre respondemos ante un ataque y nos volvemos buenos. Siempre nos volvemos buenos buscando cuando nos llega una alerta en alguna herramienta que tengamos y empezamos a hacer la respuesta incidente. Pero evitémonos eso y vamos y busquemos las amenazas. Entonces es empezar a ir a buscar las amenazas informáticas dentro de mi organización con mis usuarios. Ya les digo cómo poder empezar. La idea del threat hunting es empezar, dentro del threat hunting hay algo que se llama la pirámide del dolor, que ustedes ven aquí. Realmente la pirámide del dolor es algo que es cuánto dolor yo como cliente, como usuario del bien, le genero al atacante para que me ataque. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tengo que generar políticas, procedimientos, procesos dentro de mi organización para que realmente el atacante le sea más difícil atacarme. Y cuando me mande un ataque, cuando me intente hacer algo, pues realmente él tiene que devolverse y replantear su esquema para poderme atacar. Entonces, ahí es donde debemos llegar y el threat hunting nos dice cómo poder llegar a utilizar la pirámide del dolor y ponerle trabas al atacante. Entonces ahí viene algo que se llama Mitreg Attack. No sé si ustedes han escuchado el Mitreg Attack, es una comunidad que hay, que ustedes pueden entrar a la página mitregattack.org. Es algo, no es una marca como tal, es simplemente una comunidad donde nos explica, donde nos muestra las tácticas y técnicas de los atacantes, cómo piensa un atacante, cómo actúa un atacante, qué tácticas utiliza. Estas son 12 de las 14 tácticas que hay actualmente, donde ustedes pueden entrar. Las otras son pretácticas, como por ejemplo, si yo quiero atacar, por ejemplo, el Hotel Sheraton, entonces yo primero tengo que ir a buscar en Google y empezar a decir, bueno, ¿quién es el Hotel Sheraton? ¿Dónde está el Hotel Sheraton? La dirección, ¿qué correo encuentro por ahí? Realmente es una búsqueda por Google. Entonces aquí aparecen las 12 tácticas que utiliza un atacante para poder llegar, para poder utilizar. Y esa página que aparece acá abajo, que los invito a ustedes a que la visiten, ahí nos va a mostrar las tácticas y técnicas, los procedimientos, que son más de 200 procedimientos que utiliza un atacante para poder llegar a nuestra organización, a tomar un archivo o un insider que está dentro de mi organización que puede hacer algo. Entonces, ahí nos estamos adelantando y esa comunidad nos sirve mucho y ustedes mismos con esa comunidad pueden alimentarla de ataques cibernéticos que quizás ustedes conozcan, que nadie más conoce. Pueden alimentar esto porque todo el mundo se está llenando de esto y poder saber cuáles son. Lo importante aquí es pensar como el atacante para podernos defender muy bien. Entonces,
En la seguridad tradicional, ¿qué hacemos? Siempre vemos una alerta y con base a las alertas empezamos a trabajar. Ese es el gran problema que tenemos nosotros en temas de seguridad, que estamos sentados esperando que algo malo pase para yo poder llegar y actuar. Pero realmente ya no debo hacer eso, ya no debo empezar así. Entonces siempre miramos una alerta, miramos el evento de correlación, miramos el análisis y vamos y respondemos. Y mitigamos el ataque, nos volvemos buenos en eso, pero realmente es una forma muy reactiva a la hora de trabajar. Y lo seguimos haciendo, yo sé que lo vamos a seguir haciendo. Pero entonces, aquí es donde viene el tema del threat hunting, y es, si yo voy a hacer threat hunting, yo voy a ir a buscar algo que todavía no tengo. Yo voy a ir a buscar algo que todavía no sé si me están atacando, no sé qué es lo que está pasando en mi red. Simplemente voy a ir a buscar. Voy a buscar herramientas, voy a buscar algún indicio que me va a ayudar a decir esto en un futuro va a ser un ataque informático. En un futuro voy a perder la información de cierto servidor. Entonces, en cambio, el incident response es la respuesta a incidentes. Pero para yo poder tener un incidente debo tener algo malo, para yo poderlo responder. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, debemos estar como el arquero que está en su arco esperando a ver que llegue algo para poderlo tapar. Realmente no. Y así venimos trabajando, esperando que llegue algo malo para poder llegar. Con el threat hunting, vamos nosotros es a buscar. Entonces, no necesitamos tener una alerta para empezar a buscar. Entonces, bueno, yo voy a hacer threat hunting. Yo salgo de esta sesión y me voy a hacer threat hunting en mi organización. ¿Cómo voy a empezar esto? Entonces, aquí es donde viene algo y es, primero que todo, el por qué. ¿A dónde quiero llegar? Como dice el curso de ITIL 4, ¿a dónde quiero llegar? Todas las prácticas, las guías de prácticas, si ustedes conocen ITIL. Entonces, primero que todo, el por qué. ¿Para qué quiero hacer esto? Entonces, el por qué es, primero que todo, me voy a entrenar buscando. Aquí nos vamos a apoyar mucho con el área técnica, con el área especialista de cada herramienta, de cada dispositivo dentro de la organización. Yo soy el líder de seguridad y voy a hacer threat hunting, pero no significa que el threat hunting lo haga únicamente el área de ciberseguridad. El threat hunting involucra varias áreas que no tienen nada que ver con seguridad. Entonces, primero que todo, el por qué. Ahí es donde vamos a mirarlo como un entrenamiento, vamos a mirarlo como un tema de respuesta a estos incidentes de seguridad, como una forma de poder prevenir una alerta. Entonces, ahí viene el quién, el equipo cazador. El equipo cazador es algo importante que el líder del threat hunting debe elegir. Porque, por ejemplo, yo debo decir, si yo voy a hacer un threat hunting a mi controlador de dominio, voy a ir a buscar cosas ahí. ¿A quién debo llamar? Pues al dueño del controlador de dominio o a alguien que sepa de un controlador de dominio. Si yo voy a hacerlo en un servidor Linux, pues obviamente yo tengo que llevarme la persona que sepa de Linux. Entonces, ahí es donde yo me apoyo mucho del área técnica para poder elegir mi equipo cazador. Aquí no solamente son personas que saben de malware, de ataques cibernéticos, de configurar un firewall. Aquí son personas de otras áreas. Entonces, a esas personas yo las voy a llamar para empezar a hacer threat hunting. Entonces, debemos definir quién es el que sabe dentro de la organización para poder empezar a hacer esto. Ahora, el tema de cuándo. A mí me gusta hacer threat hunting cuando no tengo ninguna alerta, cuando amanecen mis sistemas que todo está perfecto, de que no hay nada, no hay ningún problema de seguridad, donde todos los usuarios están entrando, no hay caídas de servicio, no hay amenazas, no hay anomalías, no hay APT, no hay nada de eso. Ahí es donde me gusta a mí hacer threat hunting, porque siempre, en temas de seguridad, siempre hay algo malo. Siempre está pasando algo, pero hay muchas cosas que los sistemas no detectan. Entonces, cuando no tenga alertas, es la mejor forma de hacer threat hunting. ¿Y el qué? ¿A qué le voy a hacer threat hunting? A los logs puros de cada dispositivo, a los logs puros de cada usuario, de cada archivo, de cualquier cosa dentro de mi organización. Es ir a ver esos logs. Entonces ya definimos unas tareas. Digamos que el threat hunting no tiene una lista de actividades. Si ustedes buscan en internet el tema de threat hunting, no les va a decir, primero empiece con esto, segundo empiece con esto. No hay. Así como los compliance que tienen unas series, que tienen ese tipo de cosas, aquí no hay. Aquí tú empiezas por donde quieras. ¿Y dónde? Aquí es importante esto. Yo no puedo hacer threat hunting a toda mi organización de una vez, porque yo tengo muchos switches, muchos firewalls, muchos usuarios, muchos
sistemas eléctricos, hay muchas cosas. Entonces yo debo empezar a microsegmentar mi organización. Entonces voy a decir, hoy me levanté y quiero hacer threat hunting a los usuarios de marketing. Entonces yo empiezo a definir, a empezar a separar. Hoy, por ejemplo, en esta sala vamos a empezar a revisar los logs de los usuarios que tienen camisa blanca. Entonces empezamos a separar una parte de la población y empezamos a hacer threat hunting ahí. Empezamos a buscar logs ahí. Mañana puedo empezar por los de camisa azul y así sucesivamente. Yo elijo qué hacer, cómo empezar, pero no lo tomen todo. No lo hagan a todo al mismo tiempo porque no van a poder. Realmente es por pedazos. Ahora, por ejemplo, tomen dispositivos o tomen procesos o tomen usuarios. Por cualquiera de ellos, no hay un orden. Ustedes pueden empezar, por ejemplo, usuarios. Entonces, aquí, por ejemplo, analizando los usuarios del área de finanzas. Entonces vamos a revisar los logs del área de finanzas, de esos usuarios. Supongamos que son 10 personas. Entonces esas 10 personas, lo que nosotros vamos a hacer es, ¿qué dispositivos tienen? Windows, ok, perfecto. Esos usuarios vamos a analizar su proceso. ¿Qué necesitamos? Un team cazador, una persona que sepa de Windows y que entre a mirar ese usuario, qué es lo que hace dentro de la organización. Entonces empezamos a buscar cosas ahí a ese usuario. Empezamos a analizar, por ejemplo, analizando los procesos de facturación. Entonces esas aplicaciones de facturación, empecemos a analizarlas. Todas las transacciones que ha recibido, todos esos queries, su base de datos. ¿Quién lo hace? ¿Quién sabe de eso? El dueño de la aplicación. Venga, amigo, y hagamos un threat hunting aquí, en esta aplicación. Entonces yo tomo cualquier cosa y empiezo a analizar, empiezo a ver logs, que el que sabe de la herramienta, en los logs va a decir, este log está extraño. Puede que no sea un ataque, pero puede ser un futuro ataque. Entonces yo empiezo a ir a buscar, empiezo a ir a tomar. Y así sucesivamente, analizando los usuarios de marketing. Ahí entro a los usuarios. Que los usuarios saben de Mac, ok, que tienen Mac. Entonces voy a tomar al equipo cazador que sabe de leer los logs de Mac y van a revisar qué es lo que pasa con el usuario, a dónde se conecta, cómo se conecta, todo ese tipo de situaciones. Entonces todo su entorno empiezo a analizarlo. No hay un incidente de seguridad. Nadie me dijo que lo hiciera, simplemente yo tomé la iniciativa de hacer un threat hunting. Entonces aquí no es hablar de lógica difusa ni de ser experto en ciberseguridad, simplemente yo voy a coordinar una sesión con el personal técnico para empezar a analizar, ir a buscar logs. Y para eso créanme que ustedes no necesitan una herramienta adicional, simplemente es sentarse a trabajar y a empezar a mirar logs. Ahora, aquí lo importante es un ejercicio que yo siempre hago cuando yo era administrador de seguridad. Y primero que todo, una hipótesis. A veces todo el mundo dice que pensar negativo es algo que no debemos hacer, pero aquí en este caso sí es válido pensar negativo. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué pasaría si en este momento entra un ransomware a mi organización y me cifra los archivos de mi file server? ¿Cómo pudo entrar ese atacante? Entonces empiezo a pensar cómo ese atacante pudo entrar a mi organización, a mi servidor. ¿Cómo entró ahí? Entonces ustedes empiezan a generar hipótesis. Pudo haber entrado por aquí. Venga, analizamos aquí. Analizamos el servidor de correo. ¿Qué tal le ha sido por el correo? ¿Será que el servidor de correo tiene email security? Entonces empiezan ustedes a hacer threat hunting en eso, con puras suposiciones. Simplemente suponen lo peor. Y aquí en lo mejor es pensar en lo peor, porque ustedes van a empezar a encontrar brechas de seguridad. Ustedes dicen, aquí me falta una seguridad para este proceso, no la tengo, se me puede meter por acá. Y ahí es donde ustedes empiezan a analizar. Entonces se llevan siempre a su persona que sabe, al técnico, al líder de lo que sea, de lo que van a analizar. Que sepan de analizar los logs, automáticamente lo va a ver. Entonces ahí viene la casa de amenazas manual, que es ir a mirar los logs profundos y navegar en ese universo de logs revisándolos. Pero viene la casa de amenazas automatizada. Aquí nos valemos del UEBA, del Machine Learning. Entonces es ver esos usuarios o ver esas actividades anómalas que puedan presentar en una organización. Entonces ya aquí sí me valgo de herramientas de Machine Learning, inteligencia artificial, que me ayudan a revisar internamente en la organización y los usuarios que estén haciendo algo malo.
Entonces, que se puede presentar a futuro algo negativo y aquí lo puedo identificar. Por supuesto, identifico los usuarios, los insiders, identifico los procesos, saco una lista de lo malo que encontré y voy y remedio. Cuando remedie esto, vuelvo a mi ciclo y vuelvo a generar otra hipótesis. ¿Qué pasaría si se cifrara la información o más bien llegara un troyano a mi servidor de Linux? ¿Por dónde podría entrar un malware a ese servidor? Y empiezo otra vez a generarme otra hipótesis, otra historia. Para esto que estamos aquí, no necesitamos comprar ninguna herramienta. Para todo esto es simplemente nosotros generar un plan de actividades. Y no existe un plan de actividades que ustedes encuentren en internet, sino simplemente ustedes mismos lo generan, porque no hay unos pasos, y eso me gusta, de que no tengo que regirme a algo, sino simplemente ustedes van a definir su propio compliance y van a decir, hoy, lunes, martes o miércoles, vamos a revisar usuarios de otras áreas, después vamos a revisar el de tecnología. La siguiente semana vamos a empezar a revisar todos mis servidores Linux que tengo en mi organización y empiezo a generar hipótesis. Empiezo a ponerme trabajo realmente. Pero entonces si yo me pongo ese tipo de trabajo y siempre pienso negativo generando malas hipótesis, pues yo voy a llegar a encontrar cosas. Y créanme que ustedes van a encontrar cosas. Quizás no encuentren lo peor del mundo, pero sí encuentran una vulnerabilidad que digan, en esta transacción está siendo vulnerable. Tengo que remediarla antes de que me ataquen por ahí. Entonces ustedes mismos se van a poner a encontrar. Porque nosotros siempre pensamos en que cuando llegue la alerta, ahí voy a actuar. Y ese es el problema, que aquí no se puede, no podemos hacer eso. No lo podemos hacer. Bueno, y eso era lo que, por el poco tiempo, infortunadamente, esto era lo que les traía hoy. Muchísimas gracias por su atención y cualquier otra cosa. Estamos en el stand de ManageEngine, que podemos mostrar un poquito más a fondo de nuestras herramientas basadas en software en nube que pueden ayudarles a ustedes en la organización. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias, como siempre, por acompañarnos en esta gira Tech Day. Vamos a...